Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor dijo por el profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que sería llamado Nazareno. Palabra del Señor. Primer domingo post-Navidad, fiesta de la Sagrada Familia, ciclo A. En este primer domingo después de la Navidad somos introducidos a contemplar a Jesús recién nacido y su entorno. Suele haber mucha diferencia entre lo que realmente pasó y nuestras representaciones, tan multicolores, llenas de adornos, papeles brillantes, regalitos, luces y canciones navideñas. Casi un cuento infantil en el peor sentido de la palabra, que nos aleja del sentido de la realidad de lo que ocurrió, benditamente y dramáticamente también. ¿Qué nos dicen los evangelios? Ciertamente la Navidad es una celebración de gran alegría, de una alegría incontenible, y por eso en el Evangelio magos, pastores, ángeles y hombres en el cielo y la tierra se unen en un inmenso coro jubiloso para aclamar a Dios por la realización de sus promesas, promesas ansiadas y esperadas por todos los hombres de todos los tiempos. Pero también es cierto que en el pesebre de Belén el gozo está muy entrelazado con el dolor. Jesús nace para entregar su vida por nosotros. El camino que comienza en Belén conduce y culmina en el Calvario. Jesús viene para esto, siempre lo supo, y sus padres también. En ese nacer en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, se insinúa una negativa por parte de los hombres, mucho más terrible aún. Llegará un día para Jesús en que no solo será arrinconado por los hombres que no quieren saber nada con Dios, sino que incluso será crucificado. El misterio del dolor que atraviesa la vida de todos los hombres no tarda en hacerse sentir en Jesús, y con una violencia terrible. Herodes busca al niño para matarlo. Un rey muy cruel que no dudaba en liquidar a sus posibles enemigos políticos para reafirmarse en su trono. Un rey que incluso mató a 3 de sus hijos por este motivo. Herodes es el prototipo del hombre dominado por la ambición del poder, terrible vicio muy difundido en la política, que puede encontrarse también en las sociedades, instituciones, familias y hasta en los grupos de amigos. Para estas personas trepadoras, las otras personas son cosas, escalones por pisar para subir más arriba. Y Dios es alguien molesto que está por encima de ellos, alguien que hay que evitar, porque nos pide cuentas de nuestros actos. En una actitud diametralmente opuesta a la de Herodes resplandecen las silenciosas figuras de María y José. Ellos quieren obedecer incondicionalmente a Dios. Dócilmente cumplen lo que el ángel del Señor les manda, sin protestar ni pedir razones. No se preocupan por ellos mismos, sino que exponen su propia vida para proteger la vida de Jesús. El pesebre de Belén no tiene nada de romántico, y menos aún la huida a Egipto. Algunos imaginan este hecho casi como un viaje de placer, con la Sagrada Familia rodeada de un batallón de ángeles que se manifiestan visiblemente como servidores y haciendo todos los milagros necesarios para resolver los problemas domésticos que se presentaban. Pero no hay nada de esto en el Evangelio. Es una huida de noche para salvar la vida, como sucede en una guerra. La fe en la palabra de Dios les exige rapidez en la obediencia, responsabilidad para cuidar este tesoro inapreciable que es el Hijo de Dios. Y así, obedeciendo, deben irse del país al cual pertenecen, y deben irse hacia un país del cual no conocen ni el idioma y que pertenece a una cultura totalmente distinta, para recomenzar la vida otra vez, viviendo
no saben dónde y sin saber cómo conseguirán trabajo, si lo conseguirán. La Iglesia nos propone este texto evangélico en esta fiesta de la Sagrada Familia, que queda así expuesta como ejemplo de toda familia cristiana. Aunque en este texto no se nos diga mucho, es fácil intuir que Jesús, María y José son modelos vivientes de todas las virtudes que deben adornar a una familia cristiana. Sin embargo, en el texto resaltan algunos aspectos que debemos tener en cuenta. María y José aparecen como ejemplo de amor y generosidad en la donación, conservación y protección de la vida. Ellos dejan de lado sus conveniencias personales para asumir con absoluta responsabilidad el papel de padres que Dios les otorga y para defender incluso con el riesgo de su propia vida y con tantas incomodidades la vida de este hijo, que es hijo de Dios. Qué distintos de tantos padres de hoy, que ya de movida se proponen solo 1 o 2 hijos, cuando no directamente evitarlos sin motivos graves, echando mano incluso a arsenales de distintos métodos anticonceptivos, cuando no directamente al aborto. Y todo esto pretendidamente justificado con una amplia gama de excusas, que no son sino eso, excusas, para acomodar la verdad de los propios puntos de vista, en lugar de hacer lo contrario. También aparecen María y José como ejemplos de fe, porque asumen como pareja los riesgos que implica el compromiso de la fe. Como nos ocurre a nosotros, también para ellos las exigencias de Dios no siempre resultaban claras y a veces eran extremadamente difíciles. Pero ellos no dudan y aceptan este riesgo, aun dándose cuenta de que confiar en Dios implica muchas veces abandonarlo todo y aventurarse en la noche de la fe. Dejar los propios planes, la tranquilidad y la comodidad, dejar el lugar donde se ha nacido y la gente de uno para ir a donde el Señor lo pida. Y lo que es más difícil, dejar los propios criterios para optar por los de Dios. Las familias buscan estabilidad, la tranquilidad, el trabajo, y eso está muy bien, pero no a cualquier precio. Muchas veces se puede introducir la tentación de obtener tranquilidad, entre comillas, renunciando a los compromisos de la fe. Y se lo hace invocando razones de conciencia o motivos personales, o lo que todos hacen, en otros argumentos aparentes, quizás falsos, que ocultan una traición o una renuncia culpable. Hermanos, la fiesta de la Sagrada Familia es una espléndida oportunidad para que, a la luz de la Navidad, reflexionemos sobre la actitud de una familia que vive auténticamente su fe. La familia que se nos presenta hoy no es cualquiera, ni es simplemente digna de admiración. No es una familia de superhéroes imposibles de imitar. Esta familia es modelo para todas las familias cristianas, para que todas se realicen imitándola y adquiriendo sus mismos rasgos. Incluso como iglesia, comunidad cristiana, somos también una familia, o al menos deberíamos serlo. Bajo la mirada del mismo Padre, todos somos hermanos. La fraternidad es un misterio y el estilo de la comunidad que realiza el designio de Dios sobre todos los hombres. Mirando a la Sagrada Familia no podemos extrañarnos de que existan en nuestras familias conflictos generacionales y dificultades para entenderse, tensiones, a veces menos importantes, a veces más serias. Tampoco María y José comprenden totalmente las palabras y las actitudes de este hijo tan especial, tan único, y sin embargo ellos aceptan sobrellevar animosamente las dificultades y el hijo se mantiene sumiso. La palabra de Dios toca a todas las familias y a todos los miembros. Insiste más en los deberes que en los derechos de cada miembro de la familia. Así, en la primera lectura, aunque insistiendo más en el amor y en la obediencia que los hijos deben a sus padres y que hoy está en crisis, también en la familia, pero hoy también vigente y necesaria. Y San Pablo en la segunda lectura los recuerda también a los padres y a los hijos. Recuerda esta realidad bajo el signo del amor como un cristiano. Preguntémonos hoy entonces, ¿nuestra vida familiar cotidiana está llena del amor de Dios y del espíritu de oración? ¿Rezamos en familia y como familia? ¿Nos escuchamos y ayudamos los unos a los otros? ¿Son los padres verdaderamente los primeros educadores en la fe para sus hijos, con la palabra y el ejemplo? ¿Es nuestro hogar una estación de servicio donde apenas se hace algo más que aterrizar para comer y dormir y cubrir las necesidades básicas elementales? ¿Superamos cristianamente las pruebas, las tensiones y los problemas que se dan hasta en las mejores familias?
Que la Sagrada Familia bendiga con su ejemplo y su presencia las familias de nuestra comunidad, de nuestra patria y de todo el mundo. Amén.